Las vacunas contra el COVID-19 llegaron a eso de las 12:23 minutos de la tarde de este jueves en un vuelo de la Fuerza Aérea Guatemalteca procedente de Honduras, que había enviado un avión a Israel para recoger la donación para ambos países. Estas son las primeras vacunas contra el coronavirus que recibe el país y no las del mecanismo COVAX, que eran las que llegarían antes a Guatemala. Con este lote se podrá inmunizar a 2.500 trabajadores en el primer frente de combate de la enfermedad, cuya cifra es superior a los 129.000. Este jueves se ha comenzado con el proceso de inmunización en 5 hospitales del país. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información y nos agrada que ya nos acompañe. Vamos directo a las noticias. Me vi afectada por este virus hace aproximadamente 3 meses. Magdalena Guevara, de 46 años, fue la primera persona en Guatemala en ser vacunada contra el coronavirus, con una de las 5.000 dosis donadas por Israel. Ministro de Defensa de Israel exige explicaciones sobre envío de vacunas a países aliados, entre ellos Guatemala, al considerar que fue una decisión negativa para los intereses de esa nación. 3 abogados obtuvieron amparos y consiguieron ingresar en la lista de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, designados por la Universidad de San Carlos. Durante el 2020, el 14% de las empresas dedicadas al turismo cerraron operaciones de forma definitiva. Por ello, el INGUAT presenta un plan estratégico de recuperación. La Casa Blanca asegura que atender las necesidades humanitarias de miles de menores no acompañados que llegan a la frontera con México es una prioridad. A raíz de las declaraciones que dio el ministro de Cultura y Deportes acerca de cambios al himno nacional, verificamos por usted y hoy le contamos si habrá o no alteraciones. Con la llegada de las primeras vacunas, comenzó la inmunización del personal de primera línea en el país. La primera persona en ser vacunada fue una enfermera jefe del área de cuidados intensivos del Hospital del Parque de la Industria. Luego de 11 meses y 12 días que se reportará el primer caso de coronavirus en el país, los médicos, enfermeras y personal que está en la primera línea de atención a los pacientes positivos empiezan a ser inmunizados. Magdalena Guevara González, una enfermera de 46 años, fue la primera persona en Guatemala en ser vacunada contra el coronavirus con una de las 5.000 dosis de la farmacéutica Moderna que donó Israel. Guevara, originaria de Jutiapa, lleva laborando 10 años en distintos hospitales de Guatemala y desde marzo del 2020 presta sus servicios en el Hospital Temporal del Parque de la Industria como jefa de enfermería y de la unidad de cuidados críticos, que tiene a su cargo a 136 enfermeras. Ella es parte del 30% del personal de este hospital que ya se ha contagiado. Dio positivo el 28 de octubre de 2020 y el 11 de noviembre venció al virus. Día con día es un reto acá adentro. El personal de enfermería, el personal médico y multidisciplinario en total, hemos enfrentado día con día la situación. Me preguntabas si yo ya he sido víctima de COVID y mi respuesta es sí. Me vi afectada por este virus hace aproximadamente 3 meses. Puedo decirte satisfactoriamente lo superé junto a mi equipo. Regresé al hospital porque me di cuenta en ese lugar, en ese momento, de la necesidad que cada persona enfrenta al momento que se encuentra en este lugar. Esta posición yo creo que no la hemos vivido todos en la población, por eso nos confiamos extremadamente en ocasiones. No creemos algunas personas, hasta de hecho, que el virus en sí permanezca. Pues les comento, el virus sí permanece. Tenemos nuestras instalaciones con pacientes moderados, pero de moderados a críticos, les puedo decir que el servicio de paciente crítico es el que se encuentra actualmente con mayor número de personas afectadas.
Luego de la vacunación, cada uno debe esperar al menos 35 minutos en un área de recuperación para asegurarse que no se presente alguna reacción adversa. Guevara reportó únicamente un dolor en el área de punción. Estuve mis 35 minutos de recuperación en una unidad descansando, en ningún momento presenté ningún síntoma. Lo único que podría decirles que sentí fue un breve dolor, algo muy leve. Podría decirles también que el dolor que se siente cuando nos ponemos la vacuna de la influenza es mayor a este. En el Hospital del Parque de la Industria se ha priorizado a 579 personas del área médica, así como personal de limpieza y psicólogos. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Andrea Domínguez. Y así Guatemala comenzó su jornada de vacunación contra el coronavirus este jueves, administrando el fármaco al personal de salud que se encuentra en primera línea de atención por la pandemia. Le presentamos cómo se vivió la jornada de vacunación en el Hospital Roosevelt. Las vacunas arribaron en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca al filo de las 12:23 horas al Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala, procedentes de Israel tras una escala en Honduras. Posteriormente fueron llevadas al Centro Nacional de Biológicos y luego distribuidas a los 5 hospitales seleccionados. Uno de ellos fue el Hospital Roosevelt, en donde la primera vacuna fue para la infectóloga Johanna Samayoa, quien lideró al equipo multidisciplinario en la lucha contra el COVID-19. Con tanta entrevista un poco nerviosa, pero estamos bien, estamos tranquilos. Creo que es un proceso al cual tenemos que seguir. Ya nos hemos vacunado para muchas enfermedades y no es algo que me preocupe en este momento. Otro de los doctores inmunizados fue Leonel Pérez, quien estuvo en primera línea. Era el encargado de recibir a los pacientes positivos a COVID, bajarlos de la ambulancia y darles la primera atención en el Hospital Roosevelt. El doctor Pérez también recibió la primera dosis de la vacuna. Fueron sumamente muy difíciles. Había una sensación de impotencia, ¿verdad? Llegaban ambulancia tras ambulancia, ¿verdad? Había momentos que uno no sabía dónde poner a los pacientes porque no había espacio para ponerlos. Hay pacientes que habían familiares que se resignaban y tenían que regresar a casa. La doctora Ana Lucía Orantes también ha estado en primera línea. Ha tratado a más de 3,000 pacientes positivos a COVID-19 y también recibió la vacuna este jueves. Aprovechó a pedirle a la población que se siga cuidando porque el virus sigue activo. Siempre que se sigan protegiendo, a pesar de que ya está la vacuna aquí con nosotros, que ahorita solo van a vacunar a primera línea, en primera instancia y posteriormente al resto de población. Siempre no olvidemos que esta pandemia nos debemos de cuidar y siempre utilizar todas las medidas necesarias para evitar diseminar siempre la enfermedad. Los hospitales donde están siendo vacunados los primeros guatemaltecos son el Parque de la Industria, San Juan de Dios, Villanueva y Roosevelt, además el Hospital Temporal de Quetzaltenango. La vacunación continuará este viernes en el Hospital Roosevelt, en donde se espera vacunar a 400 personas más, y el sábado finalizaría con otras 200. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y en el Hospital Temporal COVID-19 de Quetzaltenango también inició la vacunación del personal médico. Para este centro fueron asignadas 320 vacunas de la donación entregada por Israel. Mary Luz Méndez de León, de 48 años, fue la primera persona en el occidente del país en recibir la inmunización. Méndez señaló que sintió una gran emoción porque ahora puede sentirse más tranquila y puede cuidar a su familia. Y este día el Fondo Ruso de Inversión Directa anunció la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus por parte del Ministerio de Salud de Guatemala. La vacuna fue aprobada bajo el procedimiento de autorización de uso de emergencia. En un comunicado afirmó que el país es el número 37 del mundo en aprobarla. El director ejecutivo del fondo, Kirill Dmitriev, dijo que Guatemala es el tercer país de América Central que aprueba el uso de Sputnik V. La temperatura de su almacenamiento es de 2 a 8 grados y el precio es de unos 77 quetzales por dosis. Bueno, y como le hemos indicado, Guatemala ya comenzó a vacunar a su población gracias a la donación del Estado de Israel. Sin embargo, tal operación encendió las alarmas en aquel país, en donde la Fiscalía y la oposición la tachan de ser una recompensa política para naciones aliadas. Estoy muy feliz y honrado y emocionado de estar aquí en este acto de la entrega de las vacunas, 5,000 vacunas donadas por el gobierno del Estado de Israel al gobierno
y al pueblo de Guatemala. Aunque en Israel no todo el mundo está tan feliz con dicha operación. Avichai Mandelblit, fiscal general de dicho estado, exigió aclaraciones legales al gobierno de Benjamín Netanyahu que sustenten el programa de donación de vacunas al extranjero que decidió emprender. La respuesta del primer ministro: detener la operación de inmediato. Benny Gantz, ministro de la Defensa y líder opositor israelí, criticó a través de Twitter que su país estuviera dando vacunas en calidad de donaciones a otras naciones. Netanyahu argumenta que Israel ha almacenado vacunas sin utilizar, pero Gantz señala que eso es mentira, que las vacunas son un activo nacional y que transferirlas no es algo de salud pública, sino de seguridad política. El plan de Netanyahu era el de donar vacunas a 19 países, entre ellos solo 2 latinoamericanos, Guatemala y Honduras, a donde aún lograron salir los lotes, 5.000 para cada uno. Medios locales señalaron que la movida es una recompensa por su apoyo diplomático. Cabe recordar que Guatemala fue el segundo país del mundo en trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Poco después le siguió Honduras. Además, en 2017 la Organización de las Naciones Unidas resolvió condenar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. De América Latina, los únicos 2 países que votaron en contra de dicha moción fueron precisamente Guatemala y Honduras. Guatemala arrancó su proceso de vacunación este jueves con dicha partida donada por Israel. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y en otras noticias, a Ronaldo Estrada Rivera, viceministro del Deporte y la Recreación, se le ha concedido una licencia sin goce de sueldo durante 2 meses, misma que solicitó para solventar su situación legal en relación con la denuncia por la adquisición de 30.000 pruebas para la detección del COVID-19 falsificadas. Tal operación habría estado a su cargo, pues hasta la primera semana de enero él era el gerente general del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta cartera compró 30.000 pruebas de PCR a la empresa Cron Científica e Industrial por 7.35 millones de quetzales y estaban destinadas a los hospitales de Chimaltenango y Huehuetenango. Sin embargo, ya en los centros asistenciales se dieron cuenta de que no funcionaban. Las pruebas además debían ser llevadas al almacén central en la capital, pero jamás llegaron al lugar. Por eso es que yo también estaba ahí, diputada. ¿Quiénes se postulan para magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso? Tenemos el informe luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos. Profesionales del derecho presentaron sus expedientes para que el Congreso los elija como magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Repasamos los variados perfiles. Algunos llegan desde el propio Tribunal Constitucional, otros son diputados e incluso la presidenta de la Corte Suprema se ha postulado por esta vía. Gente con experiencia en el Ministerio Público o en el organismo ejecutivo. También tenemos asesores parlamentarios, 2 de ellos que son en este momento diputados al Congreso de la República, la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia y 3 nombres que ahora mismo figuran como magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esos 21 expedientes que han entrado al Congreso de la República para llegar a ser magistrados titulares o suplentes de la Corte de Constitucionalidad tienen orígenes muy variopintos. Sin embargo, el destino que todos ellos buscan es común: tener un puesto aquí, en esta Corte. Y en esa Corte comenzamos. María de los Ángeles Araujo Bor busca iniciar su tercer periodo en el Tribunal Constitucional, del que es magistrada suplente. Por ser una persona proba, digna y con la capacidad y los conocimientos necesarios
elegida siempre por el Congreso de la República. También magistrada, pero titular es Dina Josefina Ochoa, al igual que Roberto Molina Barreto. Este ocupó el puesto entre 2006 y 2016 y retornó en noviembre del año pasado, elegido por la Corte Suprema de Justicia, para reemplazar a Neftalí Aldana, cesado por enfermedad. Molina Barreto fue Procurador General de la Nación, al igual que otro de los candidatos, Luis Alfonso Rosales, con quien tiene otro vínculo. En el último proceso electoral, el actual magistrado corrió por la vicepresidencia junto a Suri Ríos por el partido político Valor, mismo al que Rosales representa en el Congreso. Sí, porque Luis Rosales, además de postularse a la CC, es diputado. Aquí lo que se necesita son los votos, y los votos se consiguen con la preparación académica, con la proyección social, con la experiencia en la administración pública, y por supuesto con la proyección humana que también todos debemos de tener. Y no es el único. José de León, de la bancada Podemos, también quiere cambiar la curul por la toga constitucional. Podemos aportar grandemente desde la CC y por eso estamos participando el día de hoy. Llenamos las calidades, llenamos los requisitos. Carlos Alberto Godoy, también candidato, ya fue ocupante de un puesto de parlamentario entre 2004 y 2008. Pero el legislativo no es el único poder con representantes en la nómina. Desde la cúpula de tribunales, Silvia Patricia Valdés, presidenta del organismo judicial, busca cambiar una corte por otra. Eso sí, como suplente. No debe ser motivo de ataque los casos que uno ha llevado como abogado. Con experiencia en ambos lados del estrado, Alexis Calderón fue abogado defensor en los casos Pavón y Rosenberg, y en el caso La Línea trabajó con los colaboradores eficaces. También se ha presentado Jorge Melvin Quilo Jauregui, quien hasta el 5 de enero era el subsecretario de Inteligencia Estratégica del Estado. Por otro lado, Ana Isabel Antillón fue durante 9 años la directora legislativa del Congreso, y en tiempos de Otto Pérez Molina como presidente fue su secretaria privada por 8 meses. Finalmente, las casas de estudios. Todos los candidatos son, por ley, abogados, y la mayoría obtuvo su licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 16 de ellos. Además, 2 son egresados de la Rafael Landívar y 3 de la Mariano Gálvez. Así que, mientras llega el momento de conocer al futuro magistrado, ya conocimos un poco más del pasado de los pretendientes. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y 3 abogados obtuvieron amparos y consiguieron ingresar en la lista de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por la Universidad de San Carlos. Se trata de María Elisa Sandoval, Erwin Rueda y Rodolfo Giovanni Celis, que fueron excluidos por el Consejo Superior Universitario Sancarlista. Los 3 profesionales se quedaron al margen del proceso por motivos como errores en actas, falta de firmas o porque olvidaron adjuntar copia de título profesional. Pero las salas de apelaciones resolvieron que los 3 fueran reincorporados al proceso. Bueno, el Consejo Superior Universitario continuó los trámites de expedientes previo a la elección de representantes titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, que estaba prevista para mañana viernes, pero que hace algunos minutos ya confirmó que será postergada. Y por esta razón, y para que nos mantengan al tanto de este delicado tema que es la elección a Cortes, vamos a hacer un contacto con Sebastián Morales de Guatemala Visible. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y ampliarnos el panorama de cómo comprender lo que está pasando. Una cosa importante, 3 abogados se reincorporan al proceso de la USAC. ¿Y por qué ocurre este cambio de fecha para la designación de magistrados? Bueno, lo de los 3 abogados ya cambió para esta hora. Originalmente el Consejo Superior Universitario se decidió reunir de forma extraordinaria para conocer precisamente esos amparos que incorporaban a los 3 abogados, y recientemente decidieron entonces admitir a todos los abogados que habían sido excluidos originalmente por razones similares, así que el proceso nuevamente tiene 19 aspirantes, ya no los 7 que habían quedado. Lo que sucedió fue que estos 3 aspirantes habían sido excluidos por errores como omisión de rúbricas, de firmas o errores en sus actas, entonces habían sido excluidos porque no cumplían estrictamente con lo que la convocatoria decía, y reclamaron ante la sala de apelaciones que no se les dio una oportunidad para subsanar esos errores, y esta sala los amparó de esa forma para que puedan continuar en el proceso.
Entonces continuamos, ahora sí, están todos de regreso, empieza el proceso. ¿Cómo están viendo ustedes el camino de esto? Sí, están todos de regreso, entonces ahorita pues originalmente en el cronograma del Consejo Superior se iba a hacer mañana la elección para proceder después a el trámite de juramentación y demás de los magistrados que resultarán electos, pero ahora pues se va a atrasar. Justamente en este momento se está discutiendo en el Consejo Superior si van a entrevistarlos el día de mañana, porque hubo aspirantes que como habían sido incluidos, se les dio espacios de entrevista, y entonces ahorita para que se sigan dando las mismas condiciones, se están discutiendo cómo hacer para poder entrevistar y escuchar las propuestas de los 12 aspirantes que habían sido excluidos originalmente, y esto evidentemente va a significar pues también un poco más el retraso en la elección, por lo que todavía no se sabe exactamente cuándo se va a tomar esta decisión por parte del Consejo Superior. Bueno, importante, gracias por estar con nosotros, Sebastián Morales de Guatemala Visible. Con muchísimo gusto. Y vamos a seguir retomando esas comunicaciones porque el tema lo amerita. Es necesario que la población esté enterada de lo que sucede en este actuar, en este momento con este tema de las postulaciones, y vamos a estar posiblemente todos los días hablando con Guatemala Visible porque ellos siguen muy de cerca el proceso. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. El INGUAT presenta plan para impulsar turismo. ¿En qué consiste el proyecto? No pierda detalle al volver de la pausa. Para continuar, recibimos a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Melissa, muy buenas noches, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Entramos de lleno con la información. Como observan en pantalla, tendremos mayormente condiciones de principalmente soleado, parcialmente soleado en la mayor parte del territorio nacional, principalmente pocas nubes para el occidente y probabilidad de algunas lloviznas para el Caribe y en la región oriental de nuestro país. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para el viernes en la mayor parte del periodo, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el inicio del fin de semana, el sábado esperamos algunas lloviznas, especialmente durante la tarde y o noche, con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Y para el domingo, mayormente soleado, especialmente durante el día, con una temperatura máxima que se estará registrando de 28 grados centígrados. Y por último, les compartimos la salida del sol y como observan en pantalla, lo esperamos a las 6:21 de la mañana y se ocultará a las 6 en punto de la tarde. Hasta aquí con la información del clima, que tenga una excelente noche. Lo mismo para ti. Nosotros continuamos. Este jueves se publicó un comunicado en la cuenta de Twitter de Sandra Torres en donde hacía de conocimiento público su retiro de la política, entre otras cosas. Sin embargo, la ex candidata presidencial desmintió el comunicado a través de su cuenta de Facebook e informó que le habían hackeado su perfil de Twitter. Anunció que denunciaría este tipo de acciones. Y el Instituto Guatemalteco de Turismo publicó este jueves el plan estratégico que manejarán durante el 2021. El plan permitirá apoyar al sector turístico con la finalidad de contribuir a la reactivación del sector y de toda la cadena de valor. El sector turístico en el mundo fue el más afectado por las restricciones de la pandemia. En Guatemala estuvo 6 meses paralizado, logrando generar en el 2020 $637 mil millones en divisas. Esto durante el primer trimestre del año y luego de la reapertura. Con el objetivo de reactivar el sector y apoyar a los que conforman la cadena de valor del turismo, el INGUAT presentó el plan estratégico para este año. Las acciones están conformadas por 4 ejes: las condiciones de bioseguridad, el acercamiento con grupos de interés, la promoción nacional e internacional y el impulso a la comercialización. Aumentar los embajadores de los sellos de bioseguridad. Es importante para nosotros alcanzar que el país y los diferentes departamentos y destinos sean destinos seguros. Lo estamos enfocando en el trabajo en conjunto con las diferentes municipalidades. Tenemos 72 municipalidades identificadas que están interesadas en toda la implementación de las guías de buenas prácticas.
32 de ellas las tienen ya institucionalizadas como obligatorias en sus diferentes municipios. Comenzamos con una campaña permanente de promoción de departamentos que hemos iniciado a partir del mes de febrero. La idea de esta campaña permanente es enfocarnos en 1 a 3 departamentos por mes. En el 2020, el 14% de las empresas cerraron operaciones definitivamente, mientras que el índice de ocupación hotelera terminó el año con 18%. El INGUA tiene proyecciones de visitas para el 2021. En visitas internacionales se esperan 998,000, generando una derrama económica de $956 millones. En el caso de las visitas nacionales, se espera tener 40,468, con una derrama de 13 millones de quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. A casi 20 años del crimen de Isabel Vélez Franco, el Ministerio Público pide pena de prisión para el único procesado. Tenemos más información en breve. El juicio por el crimen cometido hace casi 20 años de Isabel Vélez Franco llegó a sus conclusiones. El Ministerio Público acusa a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo y argumenta que hay pruebas para condenarlo a 50 años de prisión. La defensa del acusado señala que las pesquisas presentan debilidad de la investigación y que no confirman la participación de Bolaños Acevedo. De desacreditar a María Isabel, decir que ella tenía la culpa. Y aunque hubiese sido una prostituta, lo peor merece justicia. Yo estoy aquí en su nombre en representación porque ella ya no puede hablar, pero estoy yo viva. Esa fue la defensa de Rosalvira Franco ante el Tribunal de Mayor Riesgo A en las conclusiones del juicio por el crimen de su hija María Isabel Vélez Franco, quien fue asesinada en diciembre de 2001. En la etapa final del debate, el Ministerio Público señaló que la investigación fue débil en el comienzo y luego acusó que las pruebas señalan a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo. Los fiscales recordaron que hay pruebas en las que se muestran que hubo alteraciones de la escena en que se encontró el cadáver de la niña. Se intentó incluir un testimonio anónimo y el policía jubilado Jorge Mario Ortiz Maquis fue quien trató de desviar las pesquisas según la investigación. Ha dicho del investigador de inspecciones oculares, cuando llegan, ellos deciden no procesar la escena debido a que la escena ya se encontraba contaminada. La menor desapareció el 16 de diciembre de 2001. La última vez que la vieron fue cuando salió de su trabajo en un almacén de la zona 1 capitalina. Bolaños Acevedo ha justificado por 2 décadas que él estuvo en Petén del 17 al 18 de diciembre y con esa coartada se desliga del crimen, pero la fiscalía detectó incongruencias. Que no había sido en el mes de diciembre, sino se asevera que la última vez que el señor Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo llegó a esa residencia en Petén fue en el mes de noviembre del año 2001. Los abogados defensores del acusado señalaron que la investigación expone carencias de las pesquisas, pero no determina la participación de Bolaños Acevedo. Además argumentan que la descripción de quien llegó a traer a la joven a su trabajo no coincide con la del acusado. El próximo lunes el Tribunal de Mayor Riesgo A dictará sentencia en este juicio. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y el embajador de Estados Unidos concluyó este jueves una visita de 2 días a Huehuetenango, donde supervisó el trabajo en materia de seguridad, prosperidad y el impacto que han tenido en la reducción de la migración irregular. El diplomático pidió a los guatemaltecos evitar los peligros de viajar irregularmente. El embajador de Estados Unidos durante 2 días realizó una gira por Huehuetenango. En este recorrido supervisó los avances en el combate de estructuras transnacionales que generan inseguridad en Guatemala, lo que afecta a su país. Entonces, muchas de las amenazas presentadas particularmente por los grupos criminales transnacionales son amenazas que afectan nuestros 2 países. Entonces, fue una excelente conversación. El diplomático dijo que $27 millones se invierten en Guatemala en los distintos programas de cooperación que realiza Estados Unidos con su país aliado. Durante una conferencia de prensa advirtió que nada ha cambiado en la frontera y que no se debe creer en los coyotes. Los coyotes no son sus amigos, no son gente que hablan la verdad o realmente ofrecen una
un camino Gracias, señor embajador. y verdadero para A continuación, de personas. escucharemos las palabras del ministro de Agricultura, Ganadería. Es el caso de la masacre ocurrida en Tamaulipas, lo que no debe volver a ocurrir. Seguramente es una indicación de el riesgo de la migración irregular y todos los peligros que existen en el camino. Y esperamos que eso nunca pase de nuevo. El apoyo para lograr prosperidad con proyectos como el Laboratorio Tecnológico de Agricultura, en un esfuerzo entre Popoyán y USAID, crean verdaderas oportunidades para que los huehuetecos se desarrollen en su comunidad, enfatizó el diplomático. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Cambiamos de tema porque este día el ex gerente general de la empresa eléctrica de Quetzaltenango, Marvin Joel Calijao Ramírez, se convirtió en prófugo de la justicia al no presentarse a una audiencia. Calijao Ramírez estaba ligado a proceso penal por el caso gestiones ilícitas en la empresa eléctrica de Quetzaltenango y al no llegar a la diligencia, el juez de primera instancia penal a petición de la Fiscalía, lo declaró en rebeldía y ordenó la detención. Según la investigación, Calijao Ramírez exigió una suma de dinero ilícita para agilizar y realizar dictámenes necesarios en los proyectos de urbanización que el denunciante gestionaba en la municipalidad de Quetzaltenango. Supuestamente, el prófugo pidió el 20% de comisiones por el valor del proyecto. ¿Cuál es el panorama en el sector construcción? ¿Qué factores tienen a favor y en contra en plena pandemia? El informe luego de la pausa. Hace más de 60 años nació Totopan, una panadería y pastelería en Totonicapán que durante la pandemia cambió su forma de vender. Sus principales aliados fueron sus colaboradores. Su negocio es la elaboración y distribución de pan y pasteles en todo el departamento de Totonicapán. Hacen el pan tradicional que los lugareños disfrutan todos los días y otra línea que es dirigida a restaurantes. Los favoritos de sus clientes son el pan francés, los cepelines y magdalenas, que con la pandemia corrían el riesgo de no llegar a los comensales por las restricciones del lugar, pues las autoridades ancestrales cerraron el departamento. Nos cerraron nuestras tiendas, nos cerraron nuestros clientes. Y entonces tuvimos que ver qué hacer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia, dijimos, vamos a valorar la vida, en especial la vida de nuestros colaboradores, la vida de nuestros clientes y la de nosotros como empresarios. Con la idea de cuidar a sus colaboradores, decidieron dividir su centro de producción en 3 para poder tener el aislamiento necesario. Además, se dieron capacitaciones sobre COVID-19. Las ventas bajaron y por la situación tuvo que reducir a la mitad el número de colaboradores que originalmente eran 75. Según TIU, solo elaboraban el 40 o 50% de su producción normal, que son entre 15 a 20 quintales de pan diarios. Sin embargo, la creatividad e innovación del equipo hizo que el pan de Totopan continuara llegando a los hogares y negocios de Totonicapán. Hicimos que nuestros colaboradores pudieran vender un promedio entre 150 a 200 quetzales de pan con sus vecinos y eso pues nos ayudó bastante para no decaer en el tema del negocio. Totopan tiene 3 sucursales en Totonicapán. Además, tiendas de barrio se han vuelto aliados para vender sus productos. TIU considera que se han recuperado al momento en un 70%, por lo que están pensando ya en una estrategia de expansión, por lo que su plan a mediano plazo es llevar Totopan a Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y más noticias, Cámara de la Construcción dio una mirada regional para el sector. La brecha de inversión en infraestructura es mayor al 2.5% del PIB al año, o más de 4.000 millones de dólares. El déficit total de viviendas son 5 millones, aun cuando en promedio el 75% de las personas son propietarias de terrenos. La mayor brecha, según Jaime Díaz, vicepresidente ejecutivo de Banco Centroamericano de Integración Económica, se encuentra en el acceso a agua y saneamiento, por lo que ven un panorama complicado para el sector. Se cree que la región crecerá en el 2021 3.8%, siendo Guatemala el segundo mercado más grande en construcción en Centroamérica, con 3.9 mil millones de dólares, detrás de Panamá, con 10.6 mil millones de dólares.
Una inversión que ha rondado un poco menos de los 10 mil millones de dólares, alrededor de 72.500 millones de dólares en el año 2020, inferior a lo que se tuvo en 2019, pero positivo dado las circunstancias de pandemia en las que vivimos. Lo que preocupa es la composición. Vemos que de esos 72.500 millones, de esos 82.000 millones, estaba leyendo mal las cifras, 72.500 vienen de la fuente privada y 8.600 vienen de la fuente pública. La Casa Blanca asegura que atender las necesidades humanitarias de miles de menores no acompañados que llegan a la frontera con México es una prioridad. Regresamos. Tenemos noticias del mundo. Después de una larga batalla judicial, el fiscal de distrito de Manhattan obtuvo las declaraciones de impuestos de Donald Trump y otros registros financieros como parte de una investigación por un presunto fraude fiscal y bancario. Los registros, que incluyen 8 años de declaraciones de impuestos, podrían impulsar la investigación del fiscal de distrito sobre la organización Trump. A diferencia de todos los demás presidentes estadounidenses recientes, Trump se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Los datos podrían proporcionar detalles sobre su patrimonio y las actividades de la empresa inmobiliaria familiar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, revocó la prohibición que impuso su antecesor, Donald Trump, sobre la inmigración legal para los familiares de ciudadanos y residentes estadounidenses para trabajar en dicho país. A través de un comunicado, el mandatario demócrata explicó que la orden del expresidente Donald Trump, que bloqueaba a los solicitantes de tarjetas de residencia y a los trabajadores extranjeros temporales, no promueve los intereses de Estados Unidos. Biden ha emitido varias órdenes ejecutivas y directivas destinadas a levantar las restricciones impuestas a los inmigrantes en los últimos 4 años. Y la Casa Blanca asegura que atender las necesidades humanitarias de miles de menores no acompañados que llegan a la frontera con México es una prioridad, mientras la preocupación pareciera crecer en el Departamento de Seguridad Nacional sobre la actual situación. La portavoz de la Casa Blanca dijo que no pondrá título a la actual situación en la frontera al ser consultada sobre si la considera una crisis. Tenemos menores no acompañados cruzando la frontera y tantos que tuvimos que abrir nuevas instalaciones. No creo que le pondré una nueva etiqueta desde aquí, desde el podio, pero es una prioridad para la administración. Puertas adentro, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional alertaban el 12 de febrero sobre la necesidad de prepararse para flujos migratorios y pedían comenzar a hacer cambios inmediatamente, según comunicaciones de correo electrónico internas obtenidas por el diario The Washington Post. Solo en enero, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México, según datos oficiales. Por ello, el gobierno de Biden reabrió un centro de reasentamiento provisional en Texas con capacidad limitada. Legisladores republicanos como el senador Rick Scott, que se oponen a las políticas inmigratorias de Biden, se han adelantado a ponerle un título a la situación. Lo que Biden está haciendo es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México y va a afectar a muchas familias. Organizaciones estadounidenses han exigido transparencia sobre las condiciones en las que se encuentran los menores. La Casa Blanca recalcó su compromiso. Nosotros no utilizamos la gestión pasada como guía. El secretario del Departamento de Salud está atento para asegurar que estos niños sean tratados con humanidad, que se les proporcione la asistencia médica que necesitan, la asistencia de salud mental que necesitan. Y usted tiene toda la razón. Estos niños han pasado por un trauma y queremos tratarlos con humanidad. Activistas aseguran que el flujo de menores en la frontera sur se debe a que durante la administración Trump, los funcionarios de la patrulla fronteriza tenían luz verde para deportar a los niños, algo que fue rescindido en noviembre por un juez federal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. ¿Qué consisten los cambios que hará en el himno nacional de Guatemala con motivo del bicentenario? El tema en breve. Tenemos
Tenemos más información. El miércoles último, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció que presentaría una edición especial del himno nacional en conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, lo que generó una serie de críticas en redes sociales al ser considerado una falta de respeto. Noticiero Guatevisión conversó con Ricardo del Carmen Fortuny, preparador coral de este proyecto, para conocer a fondo los detalles de esta nueva grabación. Este año se conmemora el bicentenario de nuestra independencia y las autoridades han preparado algunas actividades para celebrarlo. Entre ellas está la presentación de lo que se presume sería una nueva versión del himno nacional. Sin embargo, la noticia no sentó bien en la población, que no dudó en manifestar su descontento a través de las redes sociales, calificándolo de innecesario e incluso una falta de respeto a nuestra identidad, por lo que Ricardo del Carmen Fortuny, uno de los involucrados en el proyecto, decidió aclarar que no se trata de una nueva versión, sino una grabación conmemorativa que respeta la versión oficial de nuestro himno nacional. No se alteró nada, no es una nueva versión del himno, porque de versión a grabación hay diferencia. Una nueva grabación sí, pero no nueva versión, que es completamente diferente. Fortuny sostiene que esta nueva versión del himno nacional fue interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional y no altera ni el ritmo ni la tonalidad de la melodía. Agrega que la letra también permanece intacta y que la única diferencia es que será interpretada por un coro de 8 cantantes. El coro está integrado por 8 personas que vienen del interior de Guatemala, ¿sí? Talentos que se buscaron del interior, se hicieron todo su esfuerzo. Vinieron aquí a un par de ensayos presenciales también, se les terminó de preparar muy bien y la idea pues cada uno canta una estrofa y los coros finales pues ahí sí es ya es donde se une el coro. Esta nueva grabación del himno nacional será presentada oficialmente el 27 de febrero durante la ceremonia de inicio de actividades para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia en el sitio arqueológico Iximché en Chimaltenango. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, con esta información damos por concluido Noticiero Estelar de Guatevisión. Por supuesto que mañana vamos a regresar con más. Y en ese momento los dejamos con estas imágenes, un time-lapse publicado por el Jardín Botánico de la Universidad de Cambridge, que muestra una flor de un raro cactus amazónico apodado Flor de Luna, que floreció en el Reino Unido por primera vez en la historia, para luego morir apenas unas horas después. La planta solo florece una vez al año durante un máximo de 12 horas. La flor, según los botánicos de Cambridge, alcanzó una longitud máxima de 28 centímetros.